Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Dimitri Díaz. Estamos en Entrevistas MSI. Será un espacio donde compartiremos temas de interés, lo que sucede en el movimiento coral de tu región. Aquí hablaremos de agrupaciones, compositores, directores, instituciones, eventos, historias, efemérides y de mucho más. Lo que acontece en el movimiento coral iberoamericano a tu alcance. Entrevistas MSI. Comenzamos. Hola, maestro, ¿qué tal se encuentra? ¿Cómo está? Muy bien, Dimitri, aquí en Madrid. Mucho gusto de verte y conversar contigo. Muchas gracias, el gusto es recíproco. Maestro, estaba comentando, estas son las entrevistas que estamos organizando, Dimitri Díaz, gestor cultural para la Asociación Cultural Canarias Canta, donde queremos hablar sobre el movimiento coral en Iberoamérica. Entonces estamos tocando todos los puntos que tiene el movimiento coral. Hemos hablado con directores de coro, ahora estamos hablando con usted, compositor coral también y gran músico. También estamos hablando con asociaciones culturales, con federaciones de coro, porque la idea es que veamos qué es lo que pasa en el movimiento coral en Iberoamérica en estos tiempos. Siempre decimos y invitamos a las personas que nos están viendo que revisen, que no confíen en lo que nosotros decimos. ¿Sabes? Los estamos dando pequeñas píldoras para que puedan investigar, conocer, indagar de lo que está pasando en el movimiento coral en Iberoamérica. Y de esas cosas tan importantes que pasan en el movimiento coral de Iberoamérica, tenemos al maestro Dante Andreo, ¿vale? Que es una leyenda muy reconocido, un gran compositor, es también ahora en la actualidad muy buscado para que sea jurado en festivales de coro, en concursos de composición. Es un maestro que tiene para la composición una magia tan grande que hemos comprobado, y eso es lo que queremos hablar hoy, de la figura del maestro Dante Andreo. Primeramente queremos hablar antes de... ¿Perdón? Gracias por tus palabras, pero son inmerecidas. No, claro, como no, bueno, ya la gente lo irá descubriendo cuando investigue sobre la figura del maestro Dante Andreo. Pero aparte de todo ese mito que se ha generado con Dante Andreo, nos gustaría siempre conocer a la persona, que también tengo la dicha de que es un gran amigo y es una persona muy sensible y muy solidaria, y queremos conocer un poquito del maestro Dante Andreo, no fechas de nacimiento ni nada de eso, pero sí nos gustaría saber cómo llegó el canto coral al maestro Dante Andreo, de qué manera. Bueno, como tú sabes y mucha gente lo sabe, yo nací en Argentina hace bastantes años y la verdad que tuve un recorrido de haber vivido en varios países, sobre todo en España, desde hace muchos años, desde el año 81 estoy en España, pero respecto a la pregunta que tú me haces, te voy a decir que el canto coral en realidad no llegó a mí, estuve yo siempre integrado al canto coral de alguna manera, porque desde niño yo soy descendiente de una familia de italianos, de piemonteses, mis abuelos son piemonteses, del norte de Italia. Y entonces ellos tienen una tradición, lo mismo que en el norte de España, de que cantan mucho en coro. Entonces para mí desde niño fue muy natural oír a mi madre y a mis tías, que trabajaban eran costureras, y ellas cantaban a 2 voces y a 3 voces, o sea, cada una hacía su voz, canciones antiguas, napolitanas o italianas en general. O sea que yo desde niño me decía mi madre que yo cantaba con ellas, yo no recuerdo esto, sí. Y yo pasaba muchas horas ahí con ellas, así que para mí fue siempre muy natural oír que 2 voces o 3 voces cantaban una misma canción haciendo distintas melodías, digamos, cada una a su estilo. Después tuve la suerte, para no ser tan largo, de a los 11 años ingresar a un seminario en Córdoba, y ahí ya tuve oportunidad de empezar a cantar en coro realmente, porque yo siempre tuve la suerte de tener una buena voz y muy buen oído, entonces me pusieron en el coro inmediatamente, y a partir de ahí el coro universitario en Córdoba, yo nací en Córdoba, en la provincia de Córdoba, Argentina, en el coro universitario, más tarde en el coro de la provincia de Córdoba,
que era un coro oficial ya con rentado y todo, profesional, y a partir de ahí empecé toda mi carrera y nunca la abandoné. O sea que la vida coral me acompañó de una manera natural o me integré a ella sin darme cuenta. Sí. Mira, una cosa muy importante que comentas en cómo llegó el canto coral a ti es de la magia que tiene el canto en las personas, esa forma de comunicarse, ¿vale? Tus madres y tus familiares en sus labores cotidianas cantaban, ¿vale? Y eso es así desde el inicio de nuestra historia, ¿vale? De la humanidad. La gente necesitaba comunicarse y el canto coral o el canto grupal en aquel momento, ¿vale? Era esa forma de que mientras hacías tu trabajo te comunicabas con los demás, ¿vale? Es una necesidad. Yo siempre digo que el canto, el arte en general, pero el canto en particular en este caso, es una necesidad. O sea, mi madre y sus hermanas cantaban porque necesitaban de alguna manera reintegrarse a la familia que había venido de otro país, cantaban sus canciones folclóricas, antiguas, populares. Yo también me integraba a eso y después cuando empecé a dirigir no porque me propuse estudiar dirección, sino porque necesité dirigir grupos y empecé a dirigir coros. Cuando empecé a componer, porque necesitaba componer, necesitaba expresarme, necesitaba poner música adecuada al grupo y al coro que tenía. O sea que siempre me he considerado un artesano. Para mí, total. Más que arte, es una artesanía la manera de enfocar que yo tengo la música. Claro, es genial tu comentario. Y hablando de eso, cuando comentaste que en el 81 desde Córdoba viniste a España, ¿no? Ya tú tenías un trabajo hecho en Argentina, ¿no? Con un grupo, eras un innato o natural investigador, te apasionaba mucho un género musical, que me gustaría que nos comentaras de eso, antes de dar el salto a España en el 81, ¿qué hacía Dante Andreo con el canto coral en la Argentina? Como te digo, desde muy joven, a los 19, 20 años, ya cantaba en coros importantes en Córdoba. En Córdoba, Argentina, hay un gran movimiento coral, en Argentina en general, pero en Córdoba en particular, hay un gran movimiento coral. Entonces yo tuve la suerte de estar en uno de los mejores coros de Córdoba, con un gran maestro, que lo tengo siempre que mencionar porque fue de quien aprendí todo lo que sé, el maestro César Ferreira. De su mano, tomé contacto con los grandes músicos de todas las épocas. Él tenía especialmente dos grandes épocas que interpretaba, el Renacimiento y el Romanticismo. Dentro del Renacimiento, en aquella época ya hacíamos todos los cancioneros españoles, el cancionero de Palacio, el cancionero de Uppsala, de Medinaceli, Victoria, Guerrero, Morales, todos los grandes polifonistas españoles. Estoy hablando alrededor del año 68, 69, en Córdoba. Y luego tenía otro periodo que era el Romanticismo, con su músico predilecto, su gran amor, que era Brahms, y Mendelssohn también, pero especialmente Brahms. Pero entré en contacto con todos los grandes polifonistas. Pero la música que más me impresionó siempre, desde muy joven, como digo, fue la música del Renacimiento. Yo me enamoré de esa música y siempre me propuse dedicarme a investigar y a interpretar la música del siglo XVI, especialmente la música española. Claro. Pero en Argentina el primer grupo que tuve se llamó Quinteto Vocal Gregor, porque era un grupo masculino, 5 muchachos, entre los cuales yo, que era el director y el primer tenor, y que hacíamos folclore argentino. Esos fueron mis inicios, porque en aquel momento, que era una época de la dictadura militar en Argentina, se gestó un gran movimiento que se llamó Canto Popular en Córdoba, que eran pequeños grupos desprendidos de los coros, digamos, de los cantantes de coros de toda la ciudad, y con este grupo cada uno hacía distintas expresiones artísticas. En el caso nuestro, a mí me interesaba hacer un grupo masculino, vocal, con 5 cantantes, que haciendo arreglos especiales para este grupo, que los hacía yo. Ahí fueron mis inicios como arreglador y como compositor, y hacíamos folclore con música de raíz
folclórica, pero ya con la temática adecuada a ese momento. Digamos, para tener una idea, era la época de Mercedes Sosa y de Opus 4 y de Venezuela, el Quinteto Contrapunto, con ese tipo de arreglos, o sea, del nuevo folclore, que se empezaba a gestar en ese momento con arreglos modernos y vocales, con gente profesional, etc. Y con este grupo, yo salí de Argentina en el año 76, hicimos todo un recorrido por Latinoamérica, cantando por toda Latinoamérica, llegamos a México y nos quedamos 6 años en México, antes de venir a España. En el año 81 rehice el grupo en México y en ese momento, así te lo digo brevemente, en México tuve la oportunidad de entrar en contacto con los investigadores. O sea, ahí empecé a relacionarme otra vez con mi pasión, que era la música antigua. Porque en México, en esa época, estaba Robert Stevenson, que es el padre de la musicología, un musicólogo muy conocido de Estados Unidos, que falleció hace unos años. Él estaba haciendo investigación musicológica sobre toda la música que se había conservado en las catedrales de América, Colombia, Ecuador, Perú, México, y muchas otras, que se conservaba el patrimonio de la música que se había hecho en el siglo XVI, XVII y XVIII, en la época colonial. Eso a mí me entusiasmó muchísimo porque era un repertorio que yo no conocía, y entonces yo, con todo ese material que fui juntando de esta música que se iba investigando y transcribiendo, decidí venirme a España en el año 81 para difundirla aquí en Europa, esta música que era absolutamente desconocida. Sí, claro. Con el grupo Gregor se vinieron a España. Con el grupo Gregor, no con los primeros integrantes, porque de los primeros integrantes, que como te dije es un grupo masculino, en México ya se convirtió en un grupo mixto de distintos países. Yo iba seleccionando gente que le interesaba este repertorio y hicimos otro grupo en México. El núcleo éramos los muchachos que vinimos de Argentina, pero fuimos incorporando chicas en México, algunas de ellas argentinas, las encontramos ahí. Sí. Y en España rehice otra vez el grupo con gente que estaba aquí. Vine con algunos compañeros de México y los otros armé otra vez este grupo en España y tuve la suerte de que fueron los años próximos al famoso 1992, el quinto centenario del descubrimiento de América, que me permitió convertir este grupo, se convirtió en un grupo profesional que hacemos conciertos en todo el mundo prácticamente porque este repertorio era absolutamente novedoso. Ese es más o menos el esquema y ya me quedé en España. Vale, con el grupo Gregor tendré su trayectoria, que sería interesante hacer un apartado para este grupo en otra entrevista con el maestro Dante Andreu y escudriñar todos esos entresijos y la importancia histórica que a través de cada partitura que cantaban nos trae de la riqueza de la música coral iberoamericana, ¿no? Que siempre estamos conscientes de que la riqueza de la música coral iberoamericana es ese ir y venir desde los tiempos de la conquista, ¿vale? Como la forma de colonizar, la forma de llegar a los indígenas era a través del canto, a través de la liturgia, y viene todo esa parte muy importante, que eso lo vamos a hacer un apartado, porque eso sería extensísimo, y aprovechamos la trayectoria del grupo Gregor para ver todo eso, porque partes, como bien comentas, Dante, partes desde lo folclórico de Argentina y después se va transformando hasta que llegas a México y se convierte en ese proceso investigativo de lo que es la música de las catedrales. Muy, muy interesante. Y después llegas aquí a España y tienes tu gran periplo, pero llega de una forma, llegas a Canarias. ¿Vale? Tú llegas a Canarias, cuando llegas del 81, ¿llegas directamente a Canarias o llegas a la península? No, llego a la península. Estuve hasta el 97, del 81 al 97, 16 años, estuve en Madrid, donde estoy ahora, además en el mismo apartamento que me ves ahora, aquí, en ese momento ya estaba en ese apartamento. Yo soy muy apegado a mis querencias y entonces trabajé en Madrid con el grupo Gregor, que te digo, que hicimos conciertos por todo el mundo, y después surgió esta oportunidad por una invitación que me hicieron del gobierno de la isla de La Gomera, en Canarias, en el año 97, de ir a trabajar a Canarias. Y por supuesto que acepté, y porque, bueno,
me quedé fascinado absolutamente con Canarias, ahora podemos hablar un poquito de eso, Sí. y estuve 10 años hasta en la isla de La Gomera y también trabajé no solo en La Gomera, sino En las otras islas. en otras islas, en Tenerife y también en Las Palmas, en Telde, que hice un grupo de música antigua allá. Pero mi trabajo, digamos, estaba basado en trabajar con los niños y en general con la gente que quería cantar en La Gomera. Sí, es importante destacar de ese paso de maestro Dante Andreu por la isla de La Gomera. Me imagino que fue una época de mucha creatividad, de mucha composición, de mucha adaptación. Me dice que trabajaba con niños y fue tan grande la labor que hizo que fue una pequeña referencia, ¿vale?, de este libro que editó el Cabildo de La Gomera, obra coral canaria e hispanoamericana del maestro Dante Andreu, ¿vale? Entonces es un libro bastante extenso donde se recogen muchas partituras del maestro Dante Andreu. Entonces es esa etapa creativa. Quiero que me hables, cuando estuviste en Canarias, ¿trabajaste con cosas que hiciste aquí en Canarias o sumabas de muchas partes? ¿Cómo fue tu experiencia aquí en Canarias? Sí, en general entramos ahora en el tema que me importa más, que es mi fase como compositor, digamos. Sí. Porque realmente yo creo que es la última etapa de la carrera que fui desarrollando como cantor, como director, como investigador y arreglador y finalmente como compositor, que digamos que ya es lo máximo porque de alguna manera sintetiza todo lo anterior, por lo que tú dijiste hace un momento, que me pareció muy interesante, de que me interesa mucho la música en general. O sea, creo que hay músicos que se consideran dentro de un estilo, o la música clásica, o la música folclórica, o el jazz. Para mí la música es toda la música. Soy muy creativo y entonces, de alguna manera, en todas las etapas de mi vida he pasado por todas las etapas. Y para mí el hecho de la composición, por ejemplo, es una síntesis de todo lo que hice anteriormente. Yo cuando llego a un lugar, por ejemplo, cuando llegué a México, cuando llegué a Madrid y luego en Canarias, lo primero que hacía es seleccionar poesías de poetas locales, de poetas del país, para musicalizar. Y esta es la etapa más importante, que fueron todos estos últimos años desde que llegué a España. Entonces, ni bien llegué a España, por supuesto, empecé a musicalizar los grandes poetas andaluces, sobre todo la generación del 27. Puse música a muchos poemas de Lorca, de Alberti, de Machado, de Juan Ramón, y también dentro del siglo de oro, también para unir con mi etapa, mi periodo de música del barroco y del renacimiento. Así puse música a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, al Marqués de Santillana, a Quevedo. Así, de alguna manera uní todo, como digo, todo eso en mi etapa de compositor. Cuando llegué a Canarias, evidentemente descubrí el mundo poético de Canarias que me fascinó. No conocía yo ningún nombre de poetas canarios, como yo creo que en general, por desgracia, porque hay grandísimos nombres, no son demasiado conocidos. Y especialmente uno, que justamente era Gomero, donde yo estaba trabajando, que es Pedro García Cabrera. Un grandísimo poeta, contemporáneo de Lorca y de Alberti, de esta generación, también tuvo vicisitudes trágicas como ellos por la dictadura, y que escribió una excelente y extensísima obra poética que me fascinó. Y empecé a musicalizar estos poetas. Muchas de esas obras están en ese libro que tú acabas de mencionar y mostrar, que fue editado por el gobierno de la isla de La Gomera. Ahora que nombraste al maestro o el poeta Pedro García Cabrera, mientras hablabas, estaba buscando algo de un disco que ya vamos a hablar de ese disco, y era un poema, porque como para acompañar esta entrevista, yo siempre coloco una canción de inicio y una canción al final, ¿vale? Entonces yo tuve la osadía, ¿sabes? Porque me gusta mucho, de un disco que grabó Camerata Lacunensis, con tu poema, con tu arreglo, con poetas canarios, que ya vamos a hablar de él. Y era un verso de Pedro García Cabrera, que me encanta el poema y me encantaba la grabación, porque yo cuando empecé a trabajarlo con Camerata Lacunensis, ese disco que gracias a Dios tuve la fortuna de formar parte de esa grabación, es difícil elegir una obra, cuál es más bonita.
Entonces yo la elegí por el significado que tiene la letra, la poesía, porque musicalmente todas son maravillosas, y no sé, es la número 14 que dice que no, esa canción, que no me construyan a jaulas, ¿vale? Esa canción es preciosísima y la van a escuchar al comienzo de esta entrevista, ¿vale? Y ya al final tenemos otra pequeña sorpresita que también la agarré de este mismo disco para cerrar la entrevista en la parte de los créditos y esas cosas. Entonces, esa experiencia con los poetas canarios está recogida en un trabajo arduo que has realizado con uno de los coros que creo que son inspiración para ti, que has trabajado mucho con ellos, que es Camerata Lacunensis, de la Universidad de La Laguna. Y me gustaría que hablaras de esa experiencia, ¿vale? Cuando consigues que tus composiciones, hacer una selección y que sea grabada con un coro de calidad como Camerata Lacunensis, y esa experiencia. Yo como coralista tengo la mía, que era algo mágico. Yo no concebía los poemas sin la música que tú le habías puesto, ¿sabes? Parecía que hubiese sido una canción que crearon directamente, ¿no? No que tú hayas agarrado ese poema y lo hayas musicalizado. Entonces, me gustaría conocer esa parte que me parece tan complicada, ¿vale? Y háblanos un poquito sobre esa parte y ya después hablamos del disco. De esa parte del compositor que trabaja con poemas, en este caso con los poetas canarios, de este disco, y cómo haces eso para sacar de la letra, musicalizarla, llevarla a tu zona. Bueno, eso sí, eso es muy interesante, pero es muy complicado para hacerlo y además para explicarlo. Más complicado todavía para explicarlo porque es un poco milagroso. Y eso es lo que yo me siento como más orgulloso y más honrado cuando me comentan eso mismo que tú acabas de decir, que parece que el poema hubiese estado hecho para la música y la música para el poema, que hay una simbiosis total. Y yo, por supuesto, que no he conocido a ninguno de estos poetas que musicalizo. No los he conocido, pero porque han vivido algunos en otros siglos incluso. Pero sí me preocupa mucho porque mis obras tengan un soporte literario muy importante. Yo no soy capaz de escribir un texto. Así como me lanzo a escribir una música, no soy incapaz de escribir una frase, siento mucho pudor incluso. Entonces cojo con mucho detenimiento porque me interesa mucho que la obra poética tenga mucha calidad literaria, por un lado, y que tenga un trasfondo también, digamos, un sentido importante, algo que decir. Pero no es fácil porque, claro, para musicalizar un poema tiene que tener ciertas características, la rima, la métrica, que no sea muy largo, en fin, que no sea demasiado complicado. Así que es un proceso muy laborioso que realmente es de sufrimiento. Para mí es de bastante sufrimiento, es como un parto, hasta lograr... Y yo soy muy perfeccionista y trato de que la música tenga ese encaje y ese ensamblaje perfecto, intentándolo. Claro, nunca va a llegar a ser perfecto, pero intentándolo con la letra, sobre todo tratándose de grandes poemas, porque lo que menos quiero es estropear el poema. Claro. La idea de mi música siempre es que la letra, el texto, quede en evidencia. O sea, de alguna manera engalanarlo, digamos, ponerlo más en evidencia, pero nunca entorpecer lo que dice el texto. En este sentido, los compositores tenemos distintos estilos, y mi estilo, que esto también se entronca mucho con el Renacimiento, con el madrigal, esto nace en el madrigal del siglo XVI, cuya idea era precisamente que la música sea una pintura del texto, digamos, y que estén perfectamente ensamblados. Pues esa es la idea que tengo exactamente yo de lo que debe ser una obra coral, y creo que en eso están reflejados en mis obras. Sí. A ver, también cuando no es en castellano, porque tengo también música religiosa que es en latín, o también he hecho algo en otros idiomas, pero básicamente me interesa el castellano. Vale, bueno, y bueno, una vez que escogí el texto, después se me ocurren imágenes, yo soy bastante creativo y entonces empiezo a trabajar sobre ello y bueno, es complicado explicarlo, pero me interesa que el resultado se juzgue más que todo, más que ver el trabajo de artesanía que hay dentro, que hay un verdadero trabajo de artesanía, muchas veces en cada palabra y en cada sílaba. Tú hablas de que sufres cuando pones música a poema, pues entonces de tu sufrimiento nació esta joya, ¿vale? Esta joya que se llama Dante Andreu musicalizando
o poetas canarios, ¿vale? Entonces aquí hay una gran cantidad de poetas canarios con unos textos exquisitos y divinos y musicalizados por Dante Andreu. Información de este disco, el que esté interesado en tener más información, su contenido, dónde adquirirlo, en la parte inferior de este vídeo van a encontrar el enlace, o sencillamente nos escriben, nos contactan y nosotros nos ponemos, le buscamos la mejor forma de llevarle la información para ustedes. Entonces, en este disco, yo tuve, como dije anteriormente, el privilegio de participar, ¿vale? Con las voces de Camerata Lacunensis, la dirección de José Herrero y también con que nos acompañaba en todo el momento de la grabación, el maestro Dante Andreu. Un trabajo muy arduo, muy bonito y que nace del sufrimiento del maestro Andreu, ¿vale? En su composición. Sí, el sufrimiento mío para componerlo y el sufrimiento de Camerata para interpretarlo. Para grabarlo. Bueno, pero después cuando uno está en el escenario cantando esto, uno disfruta tanto el interpretar esta música. Fantástico. Mi relación, brevemente te quería comentar que mi relación precisamente con ese proyecto, sí, que es el más importante de mi vida, porque hay muchos coros que interpretan mi música, por suerte, en todo el mundo, y ahora con esto de internet, sí, que los coros suben las obras, y yo no tengo coro. Es uno de los digamos, el problema que yo tengo, que nunca tuve un coro propio para interpretar mi música. O sea que yo nunca la pensé para mi coro. Sí. Tuve la suerte, en los años que estuve en Canarias, de entrar en contacto con Camerata Lacunensis, que es un grupo que me fascina como grupo artístico y como personas, y estrenaron muchas obras mías. Tú estabas en ese grupo, estuviste varios años, así que lo sabes perfectamente. Total. Estrenaron varias obras mías y a mí me encantó la manera de interpretar, pero sobre todo me sentí muy unido a Camerata por la manera de concebir la música. Para mí es el tipo de grupo perfecto para la música que yo concibo, que es una música de cámara siempre. Camerata son 16, 18, 20 personas como mucho, y entonces es el grupo perfecto para el sonido, para la musicalidad y para el tipo de fraseo que necesita mi música. Tuve la suerte hablé con José Herrero, de si se quería poner en el trabajo de trabajar, de compartir este proyecto, sí, de grabar mi obra, una selección de mi obra musical. Me dijeron inmediatamente que sí, lo cual me alegró muchísimo. Y entonces, de este proyecto, que vamos trabajando juntos, Camerata, yo y Netabora Records, que es el productor del disco, que es también de La Laguna, sí, Francisco Herrero, Francis lo conozco yo, Francis. Francis, sí. Gran amigo. Mi gran amigo Francis, que es palmero, por cierto, viviendo en La Laguna, querido amigo. Entre los tres hicimos un equipo para hacer una serie de CD interpretando mi música. El primero es el que tú acabas de mostrar, que es música sobre poetas canarios, y ahora acaba de salir un segundo, que es la música religiosa. Qué bien, es un CD que se llama Angelus, sí, y que es de mi música religiosa a capella. Y tenemos luego proyectado, si es posible, hacer otros con otro tipo de repertorio, con poetas españoles y con otro tipo de... Vale. Mira, propongo yo, aquí se me ocurre, como tú, sí, eres ciudadano del mundo, has estado por Argentina, has estado por México, has estado en la península española, has estado aquí en las Islas Canarias, uno de los discos puede ser esa recopilatoria iberoamericana que debes tener en ese bagaje de conocimiento. Ahí lo dejo, ¿vale? Y que con Canarias Canta y Dimitri Díaz cuentas para que hagamos muchas cosas por ese trabajo investigativo tan grande que se vea reflejado en un disco. Del disco Angelus también lo he escuchado a través de Spotify, pero también si necesitan información más de ese disco, escríbanos y le hacemos llegar la información de cómo pueden escuchar esta magnífica música. Vale. Angelus acaba de salir hace menos de una semana. Ahora sé que está en Spotify en estos momentos, o sea, por la situación, porque salió estamos grabando hoy, el último día del mes de abril, 30 de abril del 2020, ¿vale? Y el disco Angelus salió en esta etapa de confinamiento, ¿vale? Es esa apuesta que hace Camerata Lacunensis para darle a las personas. Pues no vamos a esperar a que pase todo esto, pues ahora es momento de escuchar música, que estamos en casa, y salió en pleno confinamiento,
¿vale? Y ya cuando pase todo esto se podrá editar, se podrá conseguir en tiendas, pero lo más importante de todo esto es ese gran trabajo o el gran equipo que has formado tú como músico, como compositor y con Camerata. Yo, como te dije, fui miembro y yo veo a José Herrero tan parecido a ti. Tú, por ejemplo, tú en los poemas los llevabas a la música. José Herrero, yo he visto como cuando coge una partitura, ¿sabes? Se mete en la partitura y cuando nos está enseñando nos impregna de lo que quiere decir esa partitura, ¿vale? Entonces yo creo que de ahí viene la magia de cuando uno escucha un disco o escucha músicas de este CD o del nuevo Angelus, la gente se siente levita, ¿sabes? Porque se siente escuchando una buena música. Y el motivo es que desde el poeta pasa por el compositor, pasa por un director y después lo transmite un coro. ¿Vale? Y no es casualidad que Camerata y que José Herrero en particular se han dedicado a la música antigua muchos años y es una de sus pasiones, que sí, compartimos exacto. También eso, la pasión por la música antigua. Sí, fantástico, genial. Bueno, entonces en todo este periplo, a mí también me gustaría comentar que Dante Andreu es el padrino oficial de la Asociación Cultural Canarias Canta. Fue la primera actividad que hizo la Asociación Cultural Canarias Canta en el año 2007, era en el marco del Día Mundial del Canto Coral, ¿vale? En diciembre del 2007. Hicimos en el espacio cultural del Corte Inglés, aquí en Santa Cruz de Tenerife, decidimos hacer una pequeña actividad que comenzó con una charla coloquio. La primera charla coloquio que hizo Canarias Canta era sobre el canto coral en la colonia, ¿vale? Estábamos comentando todo, más o menos desgajando todo lo que ha hablado el maestro Dante del origen del canto coral en la etapa colonial. Después también estuvo presente en esa actividad el coro de cámara el coro del Casino de la Laguna, que ahora no existe, pero en aquella época estaba cantando aquí en Tenerife. Y también leímos la proclama del Día Mundial del Canto Coral, Cantad coros del mundo. Estuvo muy bonito y esa fue la primera actividad que hizo Canarias Canta con el gran maestro Dante Andreu. Antes yo conocí al maestro Dante Andreu de sus obras, de escucharlo, algunas partituras, pero yo lo contacté y hago este agradecimiento público, que confió en Dimitri Díaz y confió en la Asociación Cultural Canarias Canta y dijo que sí, ¿vale? Y vino, apostó por nosotros y de ahí nos dio un subidón, sí podemos hacer las cosas, y desde ahí ya este año Canarias Canta, la Asociación Cultural Canarias Canta cumple 15 años de haciendo actividades con el canto coral y con nuestro padrino Dante Andreu. No fue la única vez, hemos hecho otras charlas coloquio, hemos hecho una jornada de música coral iberoamericana, que vamos a dejar la información también allá abajo, en el año 2017, con el maestro Dante Andreu, el maestro César Alejandro Carrillo, y también que vino desde Colombia, Juan Pablo Agudelo. También hicimos un trabajo muy bonito y muy completo, y todo siempre... Sí. Déjame decirte que yo también quiero largarte algunas flores a ti, ya que me estás sí. Que yo, por supuesto, que me sentí encantado de colaborar con este magnífico proyecto de Canarias Canta, porque muchas veces dejamos, primero la idea es magnífica de unir, digamos, el América con Canarias y a través de Canarias con Europa. Que muchas veces estas ideas las dejamos solamente en discursos, pero me encantó que a través tuyo Canarias Canta tomara realidad, fuera una realidad, digamos, que lo hiciera realidad, porque de hecho, además de las cosas que estás mencionando que hice yo personalmente en Canarias, al cual me siento muy unido, soy casi canario, pero también a través mío de contactos u otras opciones que hubo, pero continuamente están viniendo maestros de América, estás haciendo intercambio con talleres, con conferencias, de todo tipo de actividad con los maestros que vienen de allá, y en este sentido yo me siento muy orgulloso de ser este contacto, porque obviamente que no lo he perdido, voy continuamente a América y trabajo con coros de allá y con maestros de allá, estreno en Colombia, en México, en Venezuela, en Cuba, en Argentina, y me encanta que cuando me preguntan en dónde voy, queremos ir a España, ¿con quién podemos relacionarnos? ¿Podemos hacer un intercambio? Dimitri y Canarias Canta. Así que me parece fantástico la labor que estás haciendo y colaborar todo lo que quieras y cuando quieras.
Gracias, maestro. Nosotros desde aquí nos apasiona el canto coral. Somos coralistas y gestores culturales, no somos compositores ni directores, pero somos parte del movimiento coral y es una parte muy importante que mueve el engranaje para que todo funcione bien. Y ese es nuestro afán. Nosotros queremos llevar la cultura a más escenarios, a más personas y sencillamente la inspiración es gente como Dante Andreo, coros como Camerata Lacunensi, como el coro Entre Voces de Cuba, la maestra Digna Guerra también que está con nosotros, el maestro Josué Verdín que también estuvo con nosotros en la segunda, en un taller de obra coral de Josué Verdín, el maestro Javier Busto también ha estado por aquí. Vale. Entonces, César Alejandro, de tus compatriotas, César Alejandro Carrillo, me va a matar. Sí, César Alejandro Carrillo estuvo aquí y seguimos en contacto, ¿sabes? Él también es así, muy apasionado por el canto coral. Y lo importante de todo esto es que todos nosotros juntos conocemos la importancia del canto coral en una persona y por ende en la sociedad. Entonces lo importante es transmitir esta información, por eso son cápsulas pequeñitas para entusiasmar a la gente a que cante en un coro. Yo siempre digo a las personas cuando estoy hablando, cuando me entrevistan o algo, expongan a los niños al canto coral. Eso es muy importante. No que van a ser cantantes, pero tiene muchos beneficios el canto coral y por ende en la sociedad, en su entorno, cambia también. Y gente ya que estamos... Sí, perdóname, sí. Perdóname que te interrumpa. Ya que estamos en el tema de Venezuela, ¿Sí? Quiero mencionar otros grandes amigos míos que son también amigos tuyos y que sé que tú estás en proyecto con ellos de traerlos próximamente a hacer actividades con Canarias Cantas. Sí. Que son Isabel Palacio, gran amiga, que hizo todo un movimiento impresionante. Ahí la tienen. Un movimiento impresionante en torno a la música antigua, con camerata barroca y camerata renacentista en Caracas. Yo la conocí en México en festivales, somos muy amigos. Sí. Y Lourdes sí. Sánchez, también, a quien traerás próximamente. Claro, a quien yo conocí en México, yo conocí en México a Lourdes, nos hicimos grandes amigos, una gran maestra, gran directora, queridísima amiga y con quien estamos en contacto permanente y a través de los cuales llega mi música también en ese movimiento extraordinario coral que tiene Venezuela. Fantástico, gracias por traerlas aquí a la entrevista, la maestra Lourdes y la maestra Isabel. Estamos en constante conversación y sí, la maestra Lourdes desde del sistema de orquestas y coro del movimiento venezolano, del sistema como es reconocido, y la maestra Isabel Palacio, que tengo aquí una joya, que es un cúmulo de discos donde de la camerata renacentista la camerata de Caracas, y tiene la música del pasado de América. Es una joya tremendísima. Y yo tengo, ¿sabes? Porque si ponemos a fusionar, imagínense otra idea, Dante Andreo, ¿vale? Con la música de las catedrales. Y pues vemos a Isabel Palacio con la música que se hacía, pero la música que se hacía, vamos a llamarlo así, afuera de las catedrales. Eso eso va a ser... O sea, no me roben la idea, pero vamos a ver, Dios mediante, cuando pase todo esto, vamos a tener a Dante Andreo y Isabel Palacio haciendo no un taller, tienes unas jornadas completas de la música del pasado de Iberoamérica, ¿vale? Que ya sea lo que se hacía en la iglesia y lo que se hacía en la calle, ¿vale? Las ceremonias, las celebraciones, ya sean litúrgicas o profanas, eso es la riqueza que tenemos en el folclore iberoamericano y queremos transmitirla a todo el mundo, ¿vale? Y ya creo que ya para terminar, para no aburrir a nuestros oyentes y también para generar esa sensación de que quieren más información, los invitamos a que investiguen, a que no confíen en lo que nosotros decimos, que vayan más allá, que van a conseguir muchas cosas del canto coral en Iberoamérica. Por mi parte, le digo gracias al maestro Dante Andreo. Si quiere agregar algo más que se haya quedado fuera del tintero, quiere decir algo más. Y por mi parte, gracias y seguimos. No, que en todo caso se me quedó dentro del tintero, no fuera. Sí, ¿verdad? Bueno, no, yo creo que estuvo excelente el encuentro contigo. Me encanta que a través tuyo pueda tener oportunidad de conectarme en este momento con muchos queridos amigos y otros que no me conocen y a quienes yo no conozco y que están en sus casas también y que están deseosos de seguir haciendo buena música. Así que muchísimas gracias por darme esta oportunidad y también vernos nosotros personalmente muy pronto, Dimitri. Dios mediante, Dante. Muchas gracias por tu tiempo, por tu buen hacer y que siga
la parte que ya sé que también lo vamos a hablar, que sí no quedó dentro del tintero, pero ya se nos extendería, y vamos a ver que tendrás muchos proyectos ahora, ¿vale? Entonces ahora coméntanos más o menos lo que estás haciendo ahora en esta época de confinamiento, que te veo saludable, gracias a Dios que estás saludable y fuerte, y cuídate porque gente como Dante Andreu hace mucha falta en esta sociedad. ¿Qué está haciendo Dante Andreu ahora? Y te despides de todos nosotros, por favor. Hasta la próxima entrega. Bueno, sigo componiendo muchísima música. Yo estoy confinado en mi casa casi todo el tiempo porque como compongo aquí, entonces siempre que estoy en Madrid, estoy en mi casa componiendo y siempre tengo muchas cosas. Tengo algunos encargos para coro femenino, un coro de amigas Incantare de Córdoba, Argentina, un magnífico coro que me ha encargado unas obras. Tengo dos proyectos, un proyecto muy importante que me gustaría sacar adelante, que no sé cómo va a ser, que es una cantata sobre el problema este de los inmigrantes que están muriendo los refugiados y estos que están muriendo, por desgracia. Lo estamos olvidando estos días, pero es esta catástrofe que ocurre en el Mediterráneo, especialmente con toda la gente que viene a buscar a Europa oportunidades de mejor vida y muchas veces se quedan en el océano, en el mar. Y eso está muy relacionado con Canarias. Esa es una obra que tengo ahí en marcha. Y ahora mismo, lo último que estoy terminando ahora en estos días, que es un poema de Mario Benedetti que he musicalizado y que hace años que lo tengo ahí en el cajón. Siempre me encantó y ahora nunca mejor que este momento para hacerlo, que es el poema que se llama No te rindas. No te rindas. Estoy haciendo una obra coral que ojalá que quede muy bonita y me gustaría que se estrenara quizá en Canarias, sería un buen lugar. Así que bueno, siempre componiendo. Por aquí estamos. Vale, ok. Vale, gracias, Dante. Tenemos que hacer el coro, tenemos que armar el coro de Canarias Canta. Total, y bueno, claro, cuenta con ello. Está en proyecto para hacer mucha música, que tenemos idea de formar ese coro para todas las partituras que hemos trabajado en todos los talleres de dirección y de obras corales. Queremos hacerla también para hacer conciertos, para grabar discos, porque la idea de todo lo que hace Canarias Canta es que quede un documento audiovisual, ¿vale? Para que las personas, las nuevas generaciones, conozcan qué hacíamos nosotros, ¿vale? Y aprovechando la tecnología que nos dan estos tiempos, pues hay que hacerlo, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues entonces, como les comenté al principio, al inicio de este vídeo van a encontrar de este disco la canción Que No, que es un canto a la libertad, ¿vale? Y cómo no, al final van a encontrar otro tema que está en este disco también, de obra de poetas canarios, Yo no quiero morirme. ¿Vale? Es un poema precioso y eso lo invita a que amen, ¿sabes? A que amen a algo y en este momento que amen al canto coral, ¿vale? Entonces, esencialmente, muchas gracias, Dante, nuevamente por tu tiempo, por tu espacio y por tus palabras tan sabias y tan interesantes. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar allí, ¿vale? Como le digo, abajo tendrán la información para que estemos siempre en contacto. Gracias a ti. Gracias, Dante. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Que estés muy bien. Gracias.